Yo soy Roy Magariños, soy cofundador junto a mi socio Andrés Reyes de DigiLearner. Somos un estudio que brinda servicios de analytics y eso me terminó llevando obviamente a un conocimiento de producto, de negocio, y como soy gamer como todos ustedes y juego desde los 3 años, caí en los videojuegos. Un poco lo que les voy a contar es no tanto la parte generalista de analytics, que sería qué es un funnel, qué es la retención, por qué se mide, digamos, esa información está en todos lados. Cada motor de analytics tiene su libro hoy, está lleno de charlas de YouTube con toda esta información. Lo que les voy a dar es como un insight un poco más profundo de cómo nosotros llevamos adelante el negocio. Digamos, cómo nosotros agarramos un juego, tratamos de ver la matrix de ese juego y potenciar lo que es, digamos, cuando hablo de negocio, obviamente hablo de plata, ¿no? Primero, lo que es arte versus negocio. El negocio es plata. Uno va a un venture capital, a un publisher, y lo que quiere saber es cuánto va a ganar y cuánto tiempo y si su juego tiene la capacidad de generar, ¿sí? Pero el videojuego nace desde un punto de la experiencia, de compartir una idea, de comunicar, de jugar. Entonces hay siempre como dos paradigmas que chocan, que es, yo quiero hacer un videojuego que divierta, no un negocio. No es la crítica a las empresas que viven de los clones. Pero por otro lado el negocio está. Hay gente que hace videojuegos exclusivamente para hacer plata. Entonces, esa diferencia está, y hoy vamos a hablar un poco más del negocio que de la parte que es lo que más nos apasiona en realidad de hacer videojuegos, ¿sí? Otras cosas es que entiendo que ustedes saben que hablo de mobile, ¿sí? No voy a hablar ni de PC ni de consolas. Que juegan o jugaron free to play, algunos por lo menos, porque todo lo que les voy a ir contando, si bien voy a nombrar algunos ejemplos, por el poco tiempo que tenemos, lo que espero es que ustedes elijan su juego favorito y traten de ir llevando los conceptos a sus juegos, ¿sí? Que ustedes hagan ese ejercicio mientras yo les explico los conceptos. Y que las herramientas comunes son gráficos de línea, gráficos de densidad, lleno de fórmulas, funnels, toda esa matemática hoy no la vamos a ver, ¿sí? Porque insisto, está todo en internet. Googlean y encuentran porcentajes, tablas, retención, etc. Y que las opciones que hay para Analytics, para free to play, todos los engines, bueno, acá hay una lista. Amplitude, Firebase, PlayFab, Game Analytics, Google Analytics, Unity, Facebook, qué sé yo, y se va a la lista, digo, se sigue hasta el piso. Entonces, no voy a entrar tampoco en esos detalles. Nos ha pasado que cada cliente tiene su propio setup. Algunos me decían, nosotros hacemos el LiveOps con PlayFab, usamos Unity Analytics, pero usamos BigQuery para hacer nuestros propios reportes, ¿sí? Okay. Y el otro dice, yo uso Firebase con Google Play Console y tenemos Google Analytics, pero está en desuso. Y otro viene y así cada juego, y cada empresa tiene su setup. Entonces hoy no les voy a vender un setup, ¿no? Está bueno que ustedes investiguen y elijan el suyo. Entonces parto de toda esta base y me meto en esta frase que la he escuchado un montón de veces, que hay que medir todo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hay que medir todo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, depende de lo que sea todo, ¿no? Bueno, ahí va, ¿qué es todo? Bueno, no hay que medir todo. Porque empiezan a tener un desborde de información tan grande que después no saben qué hacer con esa data. Lo importante es que ustedes tengan un objetivo previo y con ese objetivo determinen qué eventos necesitan y en base a eso analizar si ese objetivo que tenían se cumple. Es como un pensamiento más estratégico, es un pensamiento más científico. Asumo algo, lo mido, lo valido, aprendo, mejoro el juego y así, como un loop de producción. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a ir hablando un poco ahora. Primero hay que entender la estructura de un free to play, ¿sí? Muy diferente a lo que es un premium o a un freemium. El free to play se basa en ciertos KPIs, ¿sí? Son los indicadores de performance, todos conocen ese término. Bueno, es la capacidad de venta de un producto, ¿sí? Son esos indicadores que me dicen si está vendiendo bien o no. Y con eso lo podemos dividir en 4 etapas, ¿sí? Adquisición de usuarios, que es traer usuarios de forma orgánica, por compra, por publicidades, por lo que fuere, ¿sí? Que es traer la masa hasta quizá la página del stock. Después lo que es el F2E, o First Time User Experience, que es lo primero a lo que se enfrenta el jugador cuando abre el juego, si es que lo abre. Pero eso de abrirlo es parte de la adquisición.
en esta primera experiencia el jugador determina si el juego es o no de su interés, y a veces puede durar un minuto. ¿Sí? Voodoo, por ejemplo, con el Hyper Casual, casi que no tiene futuro. La gente entra y juega, listo, ya está. La siguiente parte es, ok, entre juego, parece interesante. Bueno, empieza todo lo que es la retención. Vuelve todos los días, mañana te doy un daily reward, mira este loot boxes, lo puedes abrir cada 4 horas, ¿no? Empieza toda la parte de la mecánica del juego adaptada al tiempo. Y finalmente, obviamente, lo que importa en el modelo, que es sacarle la plata al jugador, que es la monetización, ¿no? ¿Por qué habría de pagar en mi juego y darle razones para que lo haga? Bien, haciendo un repaso rápido de cuáles son los KPIs importantes en cada etapa. En la adquisición de usuarios, los installs, obviamente, van a Google Play Console o en iTunes y ven cuántos installs recibió el juego. Yo lo considero un vanity metric porque el install no me dice nada, solo. Puedo tener 100 millones de installs, pero si soy un colador, la gente entra, no juega, se va y no gano plata. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, varias de estas variables solas no tienen sentido si en un ecosistema hay una forma de análisis. Por ejemplo, los active installs tienen un poco más de sentido. De todas las instalaciones, ¿cuántas quedan? Y en Google Play lo podemos ver en el tiempo. ¿Cuántas quedan este mes? ¿Cómo estamos respecto al mes pasado? ¿Sí? La conversión de store, que es obviamente, no sé si todos estuvieron en la consola de Google Play, por ejemplo, pero te pone una barrita que te dice vos tenés un 18% de conversión de store y estás en el top 25% de todos los juegos. Es como, la métrica es de la gente que entra a la página de store, cuántos instalan, básicamente. Entra a la store, instalan, nada indica que juegue. ¿Sí? En la adquisición también importa el lifetime value. Lifetime value es cuánta plata dejó un jugador en toda su vida útil dentro del juego. ¿Sí? Desde que entró hasta que se fue, cuánta plata mete. Eso es importante cuando vos estás haciendo campaña de adquisición y decís, bueno, me sale $3 traerlo, me deja $3.50, gané medio dólar en 6 meses con este tipo. Agarro ese medio dólar, después de 6 usuarios puedo pagar a otro más y así empieza el círculo, ¿no? La plata que gano la reinvierto y empiezo a traer gente a través de publicidades. Hoy, si no hay adquisición de usuarios, casi que no hay modelo. A menos que sea un juego muy orgánico o que se fue de boca en boca y se volvió en caso de éxito. 1 en 1 millón, digamos. La acquisition cost, que es esto de cuánto me sale la publicidad, cuánto me sale el clic en un video o en Facebook o lo que fuere para que llegue a mi juego. Y el user attribution, que es de dónde están viniendo. O una campaña de adquisición y me dice, mira, este vino de un video en AdMob, este vino de Facebook, este vino de AdWords, digamos. Las campañas de publicidad, bueno, hay que saber segmentarlas y de qué país y digamos, y por qué. El user attribution es una de las cosas más difíciles en general porque yo sé los que hicieron el clic en el pixel de Facebook cuando entró a Facebook Analytics, pero yo estoy midiendo todo en Firebase. ¿Cómo hago para conectar el usuario de Analytics que entró con Firebase? Y ahí empieza un tema de cruce de engines que es bastante engorroso y difícil de llevar adelante. First Time User Experience, se mide el First Open, la primera vez que se abre, como primer evento, y desde ahí podemos empezar a traquear todas sus acciones en el juego. El drop-off de tutoriales, digamos, empieza el tutorial, ¿cuántos lo terminan? ¿Sí? Es 80%, 70%, 50%. Piensen que todo el volumen de install que logramos que abran el juego y aprenden el juego, ¿qué nos queda? ¿No? Y de ahí empieza a crecer el posible negocio. Y en las sesiones del día 0. El primer día, ¿cuántas veces lo abrió? ¿Tenés un ratio de conversión entre los que entran y los que pasan? Depende del juego, depende mucho del juego, si es un juego de estrategia, tiene un día 0, un día 1 más bajo, por ejemplo, pero tiene retención a día 30 más alto, depende del juego. Los juegos de Voodoo al día 7 ya abandonaron y empiezan otro, todo depende, si es casual, hardcore, midcore, depende también de la audiencia, de la región del mundo, es tan complejo que, bueno, después vamos a hablar de lo que es la segmentación, que es lo que realmente hace que el negocio funcione. En la retención, día 1, si vuelve el día 7, si vuelve el día 14, 28, se puede hacer por semana, por día, por mes. Cada juego tiene su propia variable de retención. De monetización, estas variables, ARPI, ARPU, ARPU, SPM, son todas las variables de
cuánta plata me deja un usuario común, cuánto es uno que está pagando, hay como un montón de variables de este estilo. Insisto, Google. Esto lo pueden googlear, ¿sí? La fórmula del negocio es cuánta plata me deja, que sea mayor a cuánto me cuesta adquirirlo. Si yo tengo eso, todos los publishers se van a enamorar y les van a poner $200.000, $500.000. Venture Capital va a querer equity de juego porque ponen 100, se llevan 50, ponen 100, se llevan 50, y así. Entonces, es el negocio que esto les dé. ¿Cuánto porcentaje más o menos, digamos, alguien aceptaría como normal? ¿En qué sentido porcentaje? ¿Qué va a decir? Bueno, si me deja un 30% de ganancia, cualquiera lo daría bien, o si me deja un 5% y no. Esa es la proyección. Vos decís, ¿cuánta plata pongo y en cuánto tiempo me vuelve? ¿La plata o la ganancia? Quizás si es bajo, pero es muy seguro, bueno, vale la pena esperar. Entonces depende del riesgo y depende de si vos lo mantuviste estable en el último año, como ahí es donde está el negocio y el pitch del negocio y prepararte para el publisher de turno. Entonces, lo que vos sí le tenés que decir es el ROI, que es el Return of Investment, ¿no? ¿Cuándo voy a recuperar la plata y cuánto es? Todo el resto está buenísimo, tu juego, tu historia, lo que quieras. ¿Cuánta plata me hace devolver y en cuánto tiempo? Esa es la parte más de venta, digamos, de venta de lo que logramos con su juego. Entonces, para nosotros realmente elevar el lifetime value, el cost per acquisition sube todos los años y no lo manejamos nosotros, depende de cuánto te cobra la publicidad del motor de turno, pero sí podemos manejar la lifetime value. ¿Cuánta plata hace el jugador? Y para eso usamos un concepto que es el critical event. Son eventos custom, digamos, eventos propios, que marcan el crecimiento del valor. Acá lo dice, acciones del jugador que indican el consumo exitoso del producto. Ejemplos que no son de videojuegos. Spotify. Un critical event es que agregues música a tu playlist. Porque escuchás, pero eso no marca que estés usando el producto. ¿Cuándo se vuelve premium un jugador, un usuario? Bueno, cuando agrega música a su playlist. Slack. No es iniciar conversaciones, es cuántas palabras escribió y envió por chat. A las 500 ya es un usuario fidelizado, ¿sí? En un Candy Crush es usa el Power Up, no si gana un nivel. En el Battle Royale es si le dio una carta, porque eso marca el progreso, que entendió la mecánica, que la usa y que continúa día a día jugando, ¿sí? Es qué evento de mi juego, qué acción de mi juego es la más importante para que yo vea que la cuenta del jugador adquiere valor. Entonces, si no construimos valor, hasta los achievements son una especie de valor. Un poco ya en desuso, es más para un perfil particular, pero es mi cuenta comparada con una nueva, tiene algo extra. Y eso en los eventos de mi juego que marcan ese progreso es lo que nosotros medimos, ¿sí? Lo hacemos con modelos mentales. Modelos mentales es aprender sobre usar el juego. Por ejemplo, todos en una consola todos hacemos así y sabemos que, no sé, en el FIFA estamos pateando a colocar, que en otro estamos saltando, que estamos cambiando de arma, pero adquirimos el hábito. Ese hábito es un modelo mental. Veo un estímulo, reacciono, ¿sí? El juego me demuestra que mi acción tuvo un resultado y así sucesivamente trato de buscar el mismo resultado con la misma acción. Hábitos, eso es conductual. Si nosotros agarramos esa forma de construir o de enseñarle al jugador a accionar en el juego y lo ponemos en una cadena consecutiva, de repente tenemos un game loop. Ese es el concepto de game loop. Y el critical event es este rombo celeste, vendría a ser el resultado de una ejecución exitosa, una consecuencia exitosa. Entonces yo entro a un nivel, juego, gano, pierda, recibo oro, acumulo oro, con ese oro hago un upgrade, con ese upgrade tengo más poder. La ejecución del upgrade de ese critical event, todo lo anterior es un game loop. Entonces, lootear, ir a buscar loot boxes especiales, o bueno, depende del juego, eso es muy del game design, ¿sí? Que es la parte, digamos, que el equipo de producción es la que le apasiona, ¿sí? Y desde el lado del negocio nosotros buscamos cuáles son esas variables y las medimos. No medimos todo, medimos los critical events. Y si hay algún game loop que está andando mal, bueno, le pongo los eventos de ese game loop. Pero están identificados y documentados. No, esto no es al aire, digamos. Cuando yo tengo game loops, si tengo acciones sueltas, es decir, tengo muchos critical events, ok, listo. Lootea por un lado, abre las cajas por otro, le vería las cartas, yo compra ítems,
Recurrent Dungeon. Pero eso suelto eventualmente termina aburriendo. Entonces ahí es donde aparece el core loop, que es la base del free to play. Hay juegos premium que no tienen core loop. El core loop es que las acciones de mis game loops generan un valor en otra dimensión de juego, que es lo que me da el progreso. ¿Sí? Yo juego Spellstone, que es un juego de cartas, y hay eventos semanales, mensuales, hay niveles, pero todo eso no sirve de nada si yo no obtengo mis cartas, que son para después jugar con la guild contra otras guild, y empieza a irse cada vez más arriba la justificación de mis acciones. Ok, yo juego 25 batallas y te hablo 25 cofres, pero es porque quiero la carta épica. Si no me das una épica, dejo de jugar. En algún punto dejo de jugar. Entonces, el core loop es esa estructura que me permite justificar el rejuego. Y, digamos, esa estrella que ven ahí arriba, ¿sí? Es el incremento del valor de la cuenta. Entonces, yo hago todo lo que tengo que hacer para que eventualmente mi mazo crezca en una carta, o que esa carta crezca en un nivel. Ese aumento de valor es lo que nosotros monetizamos, o lo que el usuario va a pagar por tratar de llegar más rápido, mejor, o multiplicar esa recompensa. Entonces, el evento crítico mide la completitud de un game loop, y es el progreso de un core loop. La conversión es la ventaja desleal, según el modelo Lean Startup, Lean Canvas. Es eso que, gracias a que acumula mucha conversión de valor, el jugador ya no se va a ir del juego a otro, a un clon mejor, con una empresa de más guita, se va a quedar acá, porque ya tiene acumulado. Hay juegos, los juegos sociales, por ejemplo, el valor está en la guita a la que entré y lo que acumulé con la guita. Entonces a veces mi juego single player no tiene valor, pero como aporto una guild y ahora soy parte de un grupo mayor, bueno, me retengo, vuelvo a jugar mentalmente. Entonces el punto es, en free to play, ¿cómo hago para que vuelva? ¿Cómo hago para que se quede? ¿Cómo hago para que el core loop lo vaya transitando día a día, mes a mes? Y pasemos como la gente que está en Candy Crush, que hace 4 años que está en el Top Gross, y decir, ¿cómo puede ser? Y bueno, si vos tenés 3.422 niveles completados y sacan 10 nuevos, y vas a querer hacerlo, ya hiciste 3.000. Entonces, cuando vos lográs que la gente entienda tu core loop y lo vas expandiendo, por eso es importante generar nuevo contenido. Bueno, en un momento se acaba. Bueno, que no se acabe. Candy Crush saca 10 niveles por semana. Bien, un funnel es una consecuencia de eventos y vamos midiendo del primer evento quién ejecutó el segundo, y después el tercero, y después el cuarto. Y obviamente hay gente que por diversas razones no sigue esa secuencia. Bueno, esa gente que no la sigue es el drop-off, es la gente que se cae, y eventualmente alguien hizo toda la cadena perfecta y llega al final. Y esa es nuestra conversión. El funnel lo que te permite es ver dónde están las caídas más grandes. Por ejemplo, en este ejemplo, de 64 a 33, y yo digo que ahí cae un 30% de mi audiencia. Entonces, si yo levanto el evento D, o lo que sucede entre el C y el D, y las razones por las que se van, bueno, si yo logro mejorar eso, lo que estoy haciendo es levantar todo lo que sigue después en el funnel. Entonces, con un funnel podemos ver las caídas más grandes y solamente ir y modificar ese game loop, porque no se olviden que cada rombo es parte del core loop, y la mezcla de todos los core loops, hay game loops en el medio. Entonces digo, bueno, de acá se cae, bueno, voy a medir este segmento de mi juego y voy a tratar de mejorar esto. No voy y cambio balance de todo, cambio el balance de las cartas épicas que se ganan en tal nivel, porque vi en mi funnel que esto se cae. Y así vamos mejorando de a poquito el juego y vamos logrando que cada vez más gente lo juegue y cada vez más gente monetice o adquiera valor. Cuando ya tenemos un juego que genera valor, hay que sacarle plata. Entonces se ponen puntos de compra que en general aceleran el progreso y multiplican la conversión de ese valor que se adquiere. Un ejemplo, en un game loop tengo que hacer 25 acciones y digo, no, siempre tengo que hacer los mismos 25 clics, pago 3 monedas, me salteo 15 de esos clics. 3 monedas del hard currency, por ejemplo. Entonces en algún punto pago $2 porque me da este volumen de gemas, porque hace que mi sesión de juego en vez de 15 minutos sea de 5. Yo ya necesito hacer esto sistemáticamente, entonces me aburre. Salteo mi aburrimiento pagando. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, tengo mi core loop de muchos game loops y
quiero saltar de uno a otro para acelerar, siempre es acelerando. O llego y obtengo mi recompensa y quiero multiplicar. Ahí es donde compra. Siempre quieren generar más valor o generar el valor más rápido. Hard currency, gemas, todos sabemos gemas, oro, siempre hay un billete, siempre hay una moneda. Eso es para hacer micro compras. Yo cada vez que quiere saltearse, no sé, un nivel, tiene que pagar dólares, aunque sea 0,01 dólar, tiene que ir a hacer la transacción. Eso es una fricción. Entonces, es mejor hacer un pago que nos dé un paquete de gemas que lo usemos como economía personal para elegir dónde. Entonces, hoy no tengo ganas, entonces hoy uso las gemas. Mañana sí tengo tiempo, mañana las uso. Después vienen los ads, obviamente, que es, bueno, no tengo plata, no estoy bancarizado. Pasa en Latam, pasa en el sudeste asiático. Bueno, mirate un video, típico. Mirate un video, mirate un banner, tomá este interstitial que te clavo del prepo, digamos. Formas de seguir sacándole o multiplicando el valor y que la plata la ponga un tercero, que es el que paga el video en la red de ads. Y la suscripción, que es como decirte, bueno, no quiero estar todo el tiempo comprando mis gemas. Hago la suscripción y automatizarlo. Siempre tengo el por 2, siempre me salteo esto, digo, me habilito. La suscripción no funciona de esa manera. Todos los juegos que usan suscripción te van a poner tu recompensa con suscripción. O el botón de skip que dice solo con suscripción, ese tipo de cosas. Entonces en algún punto se arma como este merengue, que es que la gente que entra y atraviesa mi primera experiencia, y yo le enseño cómo jugar en ese tutorial y adquiere sus mapas mentales, que después los usa sistemáticamente para llegar a la monetización y la adquisición de valor. Esta es la estructura del free to play que nosotros analizamos y desglosamos de cada juego. Y después buscamos en qué puntos de toda esta estructura podemos monetizar. Y ahí viene, bueno, algo más que lo voy a pasar muy por arriba, es la retención por rutinas, que sería actividades diarias. Entonces el jugador tiene que venir todos los días, pero en un punto venir todos los días aburre, entonces los fines de semana tiene algo más grande. Entonces toda la semana trabaja para el evento del fin de semana, que es una parte de un evento mensual, y así es como que uno va haciendo su rutina. Así como esperamos el aguinaldo y esperamos las vacaciones, en el juego vamos trabajando todos los días para llegar al fin de semana y ser los poderosos y tener la carta necesaria para ganarle a Rick. Entonces nosotros armamos la estructura, sabemos toda la masa de gente que entra y llegamos a la conversión. Decimos, bueno, voy a tratar de subir todas las métricas para esa masa. Pero eso, si tratamos a todos por igual, estamos generalizándolos. Y quizás te entra un noruego que está acostumbrado a pagar y que tiene el ARPU más alto y pone $13, el americano pone $5, el hindú te ve 400 videos. Entonces tenés un modelo mixto. Pero si te tratás a todos por igual, es difícil discernir cuándo estás tocando el juego. Digo, y mejorando la monetización. Entonces, podemos verlo de esta manera. Entra la gente, atraviesa la primera experiencia y va quedando. Pero no sabemos de qué segmento es cada uno, ¿sí? Casos en los que esto se nota, te cae el revenue, pero aumentó drásticamente la cantidad de jugadores. Y es porque tenés un modelo por in-apps y si te hicieron un feature en India, entonces se llenó de indios, pero ellos no pagan. Consumen videos, pero vos no tenés tanto video. Entonces te empiezan a caer las ventas, pero sigue subiendo la audiencia. ¿Dónde está el negocio hoy en día real de free to play? En la segmentación. ¿Sí? Obviamente si tenemos un equipo chico, usamos una segmentación. Pero si de repente podemos decir, mira, acá están los nórdicos que pagan un montón, vamos a poner estas funciones para ellos, acá vienen los indios que consumen video, vamos a poner esto para ellos, y mi juego se empieza a bifurcar, y en vivo, como te permite Firebase o PlayFan, que es poner reglas específicas para grupos o segmentos de usuarios. A este le voy a dar una oferta de gemas, a este le voy a vender una carta por $3, empiezo a tener reglas de mercado dentro de mi juego para los segmentos, por cómo convierten, por qué en loops o critical events usan más. Entonces empiezo a controlar mi negocio en vivo y a tratar de construirlo para que cada segmento dé lo mejor de sí y me deje la mayor cantidad de dinero. Cuanto más segmento tengo, más gente de análisis de producto necesito, más grande es el equipo, más equipo de desarrollo. Así es como de repente un equipo de 5 personas o de 20, como fue Supercell al inicio, terminan siendo 120. Porque un juego ya lo atacan de todos lados y le sacan el jugo a cada persona. La gente de King a las 24 horas ya sabe quién sos y ya te segmentó y ya te está dando ofertas personales.
personales. Ni siquiera es que es porque a vos te gusta esta carta porque la viste 3 veces, a vos te voy a ofrecer una parecida. A él no. A él le voy a ofrecer gemas. Y así empieza, taca, 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 taca. Y a eso le mete machine learning y bueno, empieza con otra estructura, ¿no? Entonces, algunas conclusiones rápidas. ¿Qué se monetiza? La velocidad del progreso, el skip, ¿sí? Pago y es más rápido. La disminución del esfuerzo, quiero hacer menos clics para conseguir lo mismo. El valor de la recompensa, tengo esto, bueno, esto me interesa multiplicarlo, porque implica que me ahorro todo el tiempo a través del looting. Y el aumento del estatus, soy mejor con esto, un skin, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Bueno, los funnels, game loop y core loop, entender los eventos críticos que aumentan el valor, ¿sí? Y siempre estar viendo los KPI de negocio, porque en definitiva, si yo logro que avancen en el core loop, va a subir la retención, si la retención sube, a tener negocio. Acá. Mantener los eventos relacionados y bueno, nada, quiero que se queden con estas 4 etapas. Entiendan que la primera etapa es para segmentar a la audiencia, la segunda es para retenerla y tratar de generarle puntos de monetización. Y si logramos dar esta vuelta sistemáticamente, los publishers se van a enamorar o ustedes van a hacer muchos millones de dólares. Espero que lo logren. Espero que les sirva. Gracias.